tardes, volvemos más una vez en el noticiero La Voz del Día. Yo me llamo Micael Piz, junto a mi compañero Marcelo Arcellos. En este sábado, 22 de julio de 2025, les estaremos hablando un poco del femicidio en nuestro país, Uruguay. Muy buenas tardes a todos, aquí en el noticiero La Voz del Día. Como dijo mi compañero, les voy a estar comentando sobre el femicidio, el cual es la forma más extrema de violencia basada en género, y aunque existe la ley 19.580 que la juzga y la castiga, esto sigue ocurriendo año tras año. Posteriormente, durante el programa, les vamos a mostrar una gráfica la cual refleja esta realidad en números, pero a continuación les vamos a pasar con un reportaje hecho por nuestro compañero Marcos Pintos en un establecimiento rural el pasado miércoles 16 de julio. Buenas noches, acá este miércoles 16 de julio de 2025 nos encontramos con una noticia muy triste, nuevamente un femicidio en un establecimiento rural llamado Quitute. Bueno, es tristemente saber que Uruguay sigue teniendo sus casos de femicidios y bueno, tuvimos la llamada, vinieron los policías, vinieron los primeros auxilios, pero infelizmente el cuerpo se encontraba sin vida ya. Bueno, muchas gracias, sería eso. Bueno, al observar hechos tan graves como el femicidio, nos preguntamos, ¿puede alguien ser feliz al cometer hechos tan crueles? Desde la filosofía, esto es lo que nos dice la ética de Aristóteles y Epicuro. Para Aristóteles, la felicidad verdadera no se basa en placeres momentáneos ni en impulsos violentos, sino en vivir la vida de manera justa y virtuosa. Por eso, alguien que cometió femicidio jamás podría vivir en armonía consigo mismo ni con los demás. Para Epicuro, diría que el asesino no es feliz. Él dice que la felicidad se encuentra en la paz del alma. Que comete un acto de esos se condena una vida entera, entonces que no tiene manera de ser feliz. Por eso, tanto para Aristóteles como para Epicuro, un femicidio jamás podría ser fuente de verdadera felicidad. Para ti, Micael, ¿qué es la verdadera felicidad? Bueno, para mí la felicidad es algo que se consigue al momento de sentirse bien, cosas por las cuales conseguimos alcanzar nuestras metas. Desde la filosofía, esto es lo que nos dice la ética de Aristóteles y Epicuro. Para Aristóteles, la felicidad verdadera no se basa en placeres momentáneos ni en impulsos violentos, sino en vivir la vida de manera justa y virtuosa. Por eso, alguien que cometió femicidio jamás podría vivir en armonía consigo mismo ni con los demás. Para Epicuro, diría que el asesino no es feliz. Él dice que la felicidad se encuentra en la paz del alma. Que comete un acto de esos se condena una vida entera, entonces que no tiene manera de ser feliz. Pasaremos ahora con una interpretación crítica del cuento El gato negro del autor Edgar Allan Poe. Bueno, este cuento refleja la violencia doméstica extrema y la deshumanización de la mujer dentro del hogar. Poe muestra cómo el protagonista se convierte en un monstruo capaz de matar a quien simplemente ama. Detrás de cada femicidio hay una historia marcada por el desprecio, el abuso de poder y el silencio cómplice de una cultura que durante años ha estado manchada por la violencia hacia las mujeres. El entorno doméstico, la pérdida de control y la figura del gato como símbolo de culpa o conciencia nos permiten inferir una deterioración mental progresiva. Pero el crimen no ocurre únicamente por locura. La mujer es asesinada por interponerse en el camino del hombre, lo cual es un patrón que se repite en muchos casos de femicidio. El asesinato de la esposa en el gato negro puede interpretarse como un caso de femicidio simbólico, donde el hogar se transforma en el escenario del crimen y la mujer en víctima de una violencia estructural invisibilizada. Este enfoque nos permite ver cómo la literatura puede servir como punto de partida para reflexionar sobre fenómenos actuales y metodología científica. Bueno, ahora les estaremos pasando la palabra a nuestro compañero Brian Mederos, que les estará mostrando la gráfica en los casos de femicidios en nuestro país.
Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Medios y le voy a estar hablando sobre el femicidio en Uruguay. Le voy a estar mostrando una gráfica que representa los últimos 15 años que hubo femicidios en Uruguay, donde fue el punto más alto y el punto más bajo de femicidio. Pero primero le voy a estar contando la ley 19.580 de Uruguay, artículo 6, femicidio, que dice que comete el delito de femicidio quien por motivos de odio, desprecio, sentido de posesión mata a una mujer por su condición de tal. Eso es lo que dice la ley. Yo les voy a estar mostrando la evolución de los femicidios en Uruguay, que por acá va a estar una gráfica. Vamos a empezar por el año 2008, donde los casos de femicidio fueron de 24 femicidios en ese año. Después pasamos al 2009, donde los femicidios aumentaron solo el 2%, que pasó de 24 a 26. En el caso del 2010 aumentó mucho el femicidio en mujeres, pasó de estar a 24 al 36%, después bajó un porcentaje de 5 años, donde el femicidio no fue tan grave, por así decir. En el 2014 fue la mínima de femicidios, no hubo tantos casos de muerte en mujeres. Eso duró un buen tiempo hasta el 2017. En el 2018 volvió a aumentar los casos, y en el año 2020, por el caso de la cuarentena del COVID, los femicidios no fueron tan constantes, no hubo tantos, pero lamentablemente en el 2021 hasta el año 2024, el año pasado, esos casos subieron de nuevo. Es algo que tenemos que prevenir. Tenemos que, principalmente en la estadía de la familia, esos casos son muy comunes, pero acá con la gráfica les quiero informar y representar que si tienen algún caso de violencia familiar, consulten a la familia, apoyen, llamen a la policía para que esto no siga pasando. Muchas gracias. Volvemos con Marcio y Micael. Así llegamos al final de esta edición. Les agradecemos por acompañarnos. Recuerden que si saben de algún caso de violencia doméstica, llamar al 0800 41 41. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos la próxima. Toma 11 en 1, 2, 3. Buenas tardes. Nos vemos. Ya. Muchas gracias. De nada. De nada. La ley 19.580 de Uruguay, artículo 6.